Bueno, buenas tardes o buenas noches, profesora. Quiero partir presentándole a este grupo que ya ha sido bastante recurrente, a María José Vázquez, a Carolina Gómez, a Antonio Yáñez y quien le habla Ignacio Savoy. En esta ocasión voy a comenzar yo respondiendo las dos interrogantes que se plantean en esta unidad. Y la primera pregunta en el fondo que tiene que ver con si es posible sostener que la Guerra Fría terminó al ver las tensiones entre Taiwán y China, como también ciertos los problemas que habían entre la OTAN y Rusia por Ucrania, que son digamos, contextos más actuales. Yo creo que como tal la Guerra Fría sí terminó si la analizamos como proceso histórico. O sea, es una opinión más bien personal. Pero como hecho yo creo que sí terminó. Ahora, terminó porque desaparece esta polaridad como tan marcada de estos dos ejes que había entre Occidente y el Oriente. Ahora, efectivamente, creo que el tema de las tensiones que hay entre Taiwán y China, bueno, se tiene que ver mucho también con la propia guerra civil que hubo en China, creo que en el año 49 o en el año 48 por ahí. Que si bien es cierto, cuando Estados Unidos, como acostumbra hacer, a ingresar, ya sea que se lo pregunten o no, a los conflictos bélicos, de alguna manera toma alianza por Taiwán y eso nuevamente genera estas tensiones. Yo creo en lo particular que los bloques como tal se siguen manteniendo, pero ahora con más actores. Entonces, como tal, la Guerra Fría, como se enseña y como uno está acostumbrado a ver en la historia, creo que sí terminó. Ahora, creo que también es posible sostener ciertas relaciones entre ambos, entre sucesos que están ocurriendo ahora, como por ejemplo lo que tiene que ver, lo que tiene que ver con Ucrania, la OTAN, que por una parte está todo avalado por Estados Unidos, pero Rusia en su parte no avala lo que hace la OTAN. No sé si ahí los chiquillos quieren comentar algo respecto a eso. Claro, eh, bueno, refiriéndome a lo que dijiste, políticamente, bueno, muchos países adoptaron como sistemas democráticos después de eso, pues, y, claro, la transición del capitalismo trajo inversiones y crecimiento, trajo pobreza, desigualdad, corrupción, y al mismo tiempo lo que dijiste, pues, de varios países que ingresaron a la Unión Europea, la OTAN, como mencionaste, también fue una clave muy importante para la estabilización, aunque igual esto generó tensiones entre Rusia y los demás países también, pues, claramente. Yo concuerdo totalmente con ustedes, chiquillos. Igual oficialmente tenemos claro que la Guerra Fría terminó oficialmente en 1991, pero muchos de sus mecanismos y dinámicas y tensiones se reconfiguran y reaparecen hoy en día como nuevos protagonistas y contextos, como por ejemplo, no sé, por los contextos entre la guerra de Ucrania con Rusia y tenemos también las sanciones de por medio, que finalmente es como una nueva etapa de una tensión global, pero prolongada a raíz de la Primera Guerra Fría. Ujú. Sí, yo igualmente, yo igual concuerdo en que ya la Guerra Fría se terminó. Sin embargo, actualmente aún quedan ciertos vestigios de estas diferencias de mandos, por así decirlo, del socialismo, del comunismo, del capitalismo. La Guerra Fría ha traído en consecuencia todo lo que en día es el mundo, la política, por así decirlo. Sí, de todas maneras. De hecho, la segunda pregunta un poco que de alguna u otra manera la hemos ido respondiendo que tiene que ver con, y la voy a citar textual la pregunta, ¿no será que estos conflictos no son sino una muestra de una guerra fría que nunca terminó? Y yo creo que es un poco lo que estábamos hablando en el fondo. O sea, efectivamente la guerra como hecho obviamente terminó porque ya no funciona de la misma manera que se configuraba antes. Pero existen ciertas rivalidades, no sé, hoy día está súper en boga lo que ocurre con China y Estados Unidos, por ejemplo, ¿ya? O Claro, esta misma guerra yo, arancelaria que se estaba hablando hasta hace súper poco. Yo creo que recuerda con matices, por supuesto, cosas que ocurrían en la Guerra Fría, pero ahora, por ejemplo, sigue existiendo un bloque súper importante que son los rusos, que si bien es cierto ya no es la Unión Soviética, no se autodeclaran comunistas, pero todos sabemos que Putin es viudo. Esto también es una opinión personal, aquí pueden discrepar. Para mí, Putin es un viudo del sistema de la Unión Soviética. ¿Ya? De hecho, el tema de que él tiene con Ucrania también se arrastra un poco de eso. Entonces, yo creo que eso y muchas otras cosas que se podrían ir analizando con mucho más detalle. Hoy día existe una guerra cibernética, una guerra militar. Lo mismo que ocurre en el Medio Oriente, por ejemplo, también tiene que ver con estos dos bloques en el fondo.
que tiene que ver con Rusia, tiene que ver con Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, los conflictos siguen existiendo, con otros matices, con otros colores, pero en esencia, para mí al menos, son lo mismo. Yo creo que ya que estamos respondiendo la pregunta 2, empezamos a responder la pregunta 2. Claro, pues tienes razón, ya no existe en sí una división ideológica tan clara como era antes el capitalismo versus el comunismo. Hoy en día en el mundo actual es mucho más, todo es mucho más como globalizado e independiente. Claro. Los enfrentamientos democráticos y autoritarios, las disputas por territorios estratégicos, las alianzas militares, como decía mi compañero Ignacio, todo marca como una continuidad en la lógica confrontacional que ya se lleva desde la Guerra Fría, pero podríamos decir que más que haber terminado la guerra por completo, entonces yo creo que la guerra en vez de haber eh, como terminado o seguido, yo creo que más que se transformó y se adaptó como a un nuevo contexto internacional. Sí. Sí, igual concuerdo igual con usted, chico, pero decir que la Guerra Fría nunca terminó, esto implica entender que también la URSS desapareció, que las tensiones geopolíticas estructurales de grandes potencias rivales, especialmente entre Estados Unidos y Rusia, y ahora también China, nunca se resolvieron del todo, sino que se transformaron y fueron como problemas que quedaron latentes en el tiempo y eso repercute hoy en día. Mm. Bueno, chicos, si no quieren agregar nada más, está perfecto entonces. Yo creo que aquí, en el fondo, digamos, creo que fue bastante fue bastante contundente y en el fondo concordamos todos con más o menos los mismos argumentos. Eh, Así que, profesora, bueno, gracias por la oportunidad, por el curso y esperamos alguna vez encontrarnos de manera presencial. Nos vemos, chiquillos, que les vaya bien y gracias. Chao. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao.